días, cookie crocheteros, ¿cómo estamos? Este es el gorro que quiero hacer hoy de tutorial. Estoy haciendo ruido con este papel que le he puesto por debajo y no tiene gracia, pero bueno. Mirar cómo es, siempre jugando con el punto de relieve, que es ahora mismo la serie que estoy haciendo. Punto de relieve aquí y punto de relieve en todas las vueltas, en todos los puntos. Es un punto muy sencillo, muy elegante y sobre todo queda espectacular. Habéis visto las fotos, creo que es muy bonito. Esperad, voy a quitarle esto porque no me gusta utilizar cabezas de mentira, me dan un poco de grima, pero esto estaba haciéndonos muchos ruidos, mejor así. Bueno, este es el punto, yo creo que finísimo, muy delicado, muy bonito, muy elegante, y esta forma de la copa del gorro me parece excepcional. Ahí os paso el vídeo, espero que os guste. Y bueno, pues uno más. Espero que toda esta colección de gorros que estoy haciendo con punto de relieve sea un éxito para vosotros. No, pues para hacer este gorro vamos a necesitar lana blanca que vamos a tejer con un 4,5. Con un ovillo de 100 gramos tendremos bastante. Y sin más vamos a empezar haciendo un aro mágico. Un aro mágico en el que vamos a poner 10 puntos altos. Y empezaremos como siempre con nuestras cadenas 2 y 3. Será el primer punto, 2, 3, 9 y 10. Veamos, 2, 4, 6, 8 y 10, ¿vale? Ahí vamos a cerrar nuestro aro para cerrar la primera de las vueltas. Engancharemos en la tercera de las cadenas. Esto ya está más que dominadillo, ¿no? Yo creo que este lo tenemos controlado. Y vamos a hacer 10 aumentos haciendo 3 cadenas y en cada punto de abajo un punto alto de relieve tomado por delante. Ese va a ser en todos los casos nuestro aumento, ¿vale? Es decir, hacemos un punto alto y el aumento, en lugar de hacerlo en el mismo sitio, lo vamos a hacer tomando el punto de relieve, ¿vale? ¿Capiche? Fácil. El primero en el punto que corresponde, ahí va, nuestro puntito alto, y ahora el siguiente tomando de relieve, ¿sí? Bueno, pues tenemos 10 puntos, vamos a acabar teniendo 20 puntos. Fácil, ¿no? Punto alto, normal, y ahora el de relieve. ¿Sí? Está claro, ¿no? Fantástico. Bueno, pues voy a acabar toda la vuelta. Y de enganche. Ya tenemos terminada nuestra segunda vuelta, entonces cerraremos en los puntos con la tercera de las cadenas de inicio y ahora mismo tendremos 10 puntos altos y 10 puntos de relieve alternado, ¿vale? Para la siguiente vuelta vamos a hacer 3 cadenas y siendo este el primer punto, en este mismo le vamos a hacer un aumento, ¿vale? Vamos a hacer un aumento para ir creciendo nuestro gorro. Siempre vamos a repetir esta misma dinámica. Ahora el punto de relieve se quedará como punto de relieve y le hacemos tal cual. Siempre todos los que nos vayamos encontrando de relieve los hacemos tal cual sin hacerle nada, solo el punto, mondo y lirondo, ¿vale? Y será que hacemos los aumentos sobre puntos altos. Este punto alto le hacemos primero normal. Y aquí mismo vamos a hacerle el aumento, es decir, vamos a hacer otro punto alto dentro del mismo punto. Ya tenemos el aumento hecho. Perfecto, ¿vale? Y ahora nos tocará punto de relieve, pues le hacemos tal cual como viene. Siempre va a ser punto alto de relieve tomado por delante, ¿vale? Hasta ahí, controlado, vale.
¿Comprendido? Vamos a hacer más por si acaso. Tenemos el punto alto. Vamos a añadirle un aumento, es decir, un punto alto en el mismo sitio. Ahí va. Perfecto. Y ahora hacemos el punto de relieve según viene. Tomado por delante. Ahí está. ¿Vale? Muy bien. Pues ahora ya vamos a seguir toda la vuelta de esta misma manera. Donde tenemos punto alto, le hacemos con un aumento. Ahí va. Y luego el punto de relieve. Bien. Bueno, pues así nos vamos a hacer toda la vuelta. Hasta ahí, terminar toda la vuelta, tendremos 30 puntos, 20 normales y 10 alternados de relieve. Ya tenemos terminada otra vez esta vuelta y vamos a seguir con la siguiente y con los aumentos de la misma forma que hiciéramos en la vuelta anterior y que haremos en las siguientes. ¿Vale? Vamos a hacer las 3 cadenas de subida, ¿vale? Y después nos vamos a hacer el siguiente punto alto como punto normal y después un aumento. Bien, el punto de relieve según nos viene, ahí lo vamos tejiendo y nos vamos con los puntos altos en el que haremos el primero, ¿vale? De los dos que hay hacemos el primero bien, hacemos el segundo y hacemos un aumento. Así vamos a ir preparando nuestra vuelta, vamos a ir haciendo esta vuelta. Aquí tenemos el de relieve y volvemos con los puntos altos, que donde habían 2, ahora tendremos 3. Hacemos uno, hacemos el otro y hacemos el aumento. Así vamos a ir tejiendo toda nuestra vuelta y habremos hecho una hilera, una vuelta con 10 aumentos. Ya tenemos hecha toda la vuelta, ¿veis? Ya tenemos puntos de relieve y entre medias de cada punto de relieve tenemos 3 puntos altos. Vamos a ir haciendo, digamos que como quesitos. Los puntos altos de relieve nos van a delimitar como quesitos, ¿no? Porciones triangulares que van a ir aumentando. Entonces en esta vuelta hemos tenido 3, en la siguiente vamos a tener 4, en la siguiente vamos a tener 5. Entre punto de relieve y punto de relieve se va a ir creando un triángulo. Vamos a tener la parte de arriba del gorro, nuestra copa, van a ser como 10 triángulos delimitados por los puntos altos de relieve. ¿Vale? Qué buena comparación, ¿verdad? O sea, tenemos la cabeza como un queso redondo, ¿no? Bueno, es broma. Hacemos entonces 3 cadenas y empezamos a hacer nuestros puntos altos. En el segundo, en el que estaría el del medio, le vamos a hacer el punto de aumento. Bien. Y ya luego hacemos el siguiente punto alto normal. Ya tenemos entonces, antes teníamos 3, ahora tenemos 4. Hacemos el de relieve. Y nos vamos con el siguiente que iremos aumentando. Sin problema. Ahí vamos haciendo punto alto normal. Punto alto otra vez. Ahí vamos a poner el aumento. Bien. Y otro normal. Así vamos a hacer esta vuelta, la siguiente y la siguiente. Hasta 7. Hasta tener entre cada punto alto de relieve, entre medias, 7 puntos altos. Vamos a ir aumentando siempre en cada vuelta 1 entre cada 2 puntos de relieve. ¡Olé! Ya tengo hechas todas las vueltas hasta tener entre cada 2 puntos de relieve 7 puntos altos, ¿vale? Recuerdo, aumentando 1 cada vez en cada porción de este quesito que hemos hecho. Ya tenemos todos los puntos necesarios para nuestra cabecita y ahora ya lo único que vamos a hacer es toda la fila la voy a hacer de se me está enredando la hebra aquí. Toda la fila la voy a hacer de puntos bajos, ¿vale? Esta fila entera va a ir de puntos bajos. No voy a hacer ni un solo aumento, ¿vale? Solo puntos bajos. También hasta ahí fácil, ¿verdad? Bueno, pues vamos a seguir sin aumentar, así siguiendo, hacemos. Vale, ya tenemos la de puntos bajos y ahora vamos a hacer una de puntos altos, ¿vale? En la que, primero es este. Vamos a hacer toda la vuelta de puntos altos. Ya tengo terminadas la vuelta de punto bajo y la vuelta de punto alto y vamos con la siguiente, que es en la que vamos a hacer
el dibujo y igual que la siguiente, las próximas, ¿vale? Hemos hecho 3 puntos altos, perdón, 3 cadenas y vamos a hacer dentro de las cadenas de la vuelta anterior un punto de relieve tomado por delante. Bien, a partir de ahí vamos a saltar el primero de los puntos que nos viene y en el siguiente vamos a hacer un punto alto y un punto de relieve en el mismo punto. ¿Sí? Fácil hasta ahí, ¿verdad? Saltamos el siguiente y un punto alto en el próximo y punto alto de relieve en el siguiente. Se nos va a ir quedando, fijaros, ahí ya nos empieza a hacer un poco de dibujo. Es espectacular esta tontería, esta sencillez y queda monísimo, ya vais a ver. Es que me parece, le saltamos y en este punto alto, está muy flojo, perdonad. Punto alto, repetimos y ahora punto de relieve. Así, toda la vuelta. Saltamos este. Por eso bastaba con tener un número par de puntos. Con eso, suficiente, ¿vale? Entonces nos da igual, en este caso yo tengo 70, pero nos da igual 70, 80, 86, 87. Lo importante, pares, 87 no, ¿eh? No me escuchéis porque entonces lo llevamos claro. A veces me pongo a hablar y cualquier cosa, ¿vale? No. ¿Vale? Número par de puntos, ¿sí? Bien, pues esto es lo que va a ir haciendo. Bueno, espera, no adelanto acontecimientos, ¿va? Sigo, suelto ese y el siguiente. Así vamos a hacer toda la vuelta y vamos a ver cómo será la siguiente, porque después de esto ya todo es igual, hasta tener el ancho que nosotros deseemos, ¿vale? Bueno, mirad, ya tengo la primera vuelta, ¿vale? Ya va tomando su forma porque esto es en plan tipo boina, ¿eh? Lo que persigo. La siguiente vuelta hemos hecho 3 cadenas y voy a volver a hacer lo mismo que antes. Sobre el punto alto, sobre las cadenas de inicio, voy a meter otra vez un punto de relieve por delante. Bien, y me voy a ir al siguiente punto alto, no el de relieve, al alto, ¿vale? Y ahí voy a hacer el punto alto y el punto de relieve. Bien, y nos va a ir haciendo un dibujo. Voy a hacer el siguiente. El punto de relieve se queda ahí y el punto alto es el que lleva el punto alto normal y el punto de relieve. ¿Sí? Siempre tomado por delante. ¿Bien? Mirad, va quedando ahí ese relieve, ¿vais viendo? Vamos allá, vamos al siguiente, lo mismo, punto alto y de seguidito punto de relieve, en el mismo punto. Se trabaja siempre saltando uno, ¿no? Ahí vamos y ahí vamos. ¿Vale? Vamos viendo cómo va quedando, ¿verdad? Bueno, pues así vamos a hacernos todas las vueltas hasta tener el largo deseado. Y va a quedar un gorro estupendo. ¿Veis el dibujito que nos va haciendo ya? Bueno, esto habría que verlo así. Lo estoy poniendo ya recto. Bueno, no voy a ser impaciente. Voy a hacer, ya seguimos todas las vueltas que sean necesarias hasta tener tipo boina, el grosor que nosotros necesitemos, ¿vale? La largura, perdón, no el grosor, la largura. ¿Ok? Venga, pues nos enganchamos después. Mirar cómo va ya. Ya he hecho casi todas las vueltas, me va a quedar una y hacer un ribetito aquí. Entonces quería ir enseñando cómo el gorro va tomando una forma preciosa. Tiene cuerpo, tiene forma, es espectacular. Bueno, voy a hacer la siguiente. Voy a empezar con vosotros la última de mis vueltas, cada uno, como siempre digo, esto ya como es una opción muy personal, pues quizás alguien prefiera hacer más vueltas, alguien menos y dejarlo más un gorrito copete. Bueno, pues la imaginación ahí libre. Vamos a seguir un poquito juntas para esta última vuelta, pero bueno,
Ya está claro que todos saben hacer este punto, ¿verdad? Que queda muy, muy bonito, ¿verdad que sí? Bueno, mirar, ya tengo las vueltas que yo creo necesarias para mi gorro. Y ahora lo que voy a hacer es una vuelta de punto de cangrejo, es del punto al revés, haciendo puntos bajos, pero yendo de izquierda a derecha, en lugar de derecha a izquierda, ¿vale? Entonces enganchamos el punto anterior, sacamos la hebra y quitamos de 2 en 2. Y así todos los puntos. Vamos haciendo el punto al revés, ¿vale? Vamos caminando hacia atrás como los cangrejos. Bien, sencillo. Enganchamos en el punto de atrás, sacamos la hebra y quitamos las dos a la vez. Así toda la vuelta. Ya digo que está hecho en un solo color, en beige, porque me parece que puede quedar muy sencillo, muy elegante y muy fino de un solo color. Pero claro, imaginación al poder, cada uno le puedo meter los colores, incluso esto de un color, esto de otro, una flor, cualquier cosa. Bueno, aquí está ya el gorro con su vuelta de punto de cangrejo terminada y rematado. Ya no tenemos hebritas por ahí. Está terminado, súper sofisticado, cuco, sencillo, muy elegante, en un color que va con todo, no sé. Este gorro es un primor. Y como es muy sencillo, como veis, queda muy, muy, muy sencillo, siempre se puede hacer esto, aquellos que quieran. Algo así, o algo sencillo también. Ahí, un adornito. Bueno, imaginación al poder, siempre. No sé. Puede quedar bien, lo miraré cuando os mostraré distintas alternativas en las fotos, ¿vale? Se pueden cambiar los colores y hacer aquí un color y aquí otro, hacer el ribete de otro color. Bueno, como siempre, imaginación.